Había una vez, en una pequeña casa situada al borde de un valle, donde el silencio solía cantar canciones de cuna, un niño llamado Héctor. Héctor era un niño de imaginación vivaz, de esos que ven dragones en las formas de las nubes y castillos en los montículos de arena. Pero esa noche en particular, su imaginación no le estaba sirviendo para jugar, sino que parecía haber decidido mantenerlo despierto. El reloj en la pared de su habitación marcaba el paso del tiempo con un ritmo monótono, un tic-tac que resonaba como pasos de gigantes diminutos en la madera antigua. Héctor se giró hacia su lado izquierdo, acomodando la almohada que por alguna razón se sentía menos suave que de costumbre. Suspiró profundamente, un sonido que se perdió en la inmensidad de su habitación en penumbra, iluminada apenas por el resplandor plateado que se colaba a través de las cortinas entreabiertas. No podía dormir. Sus pensamientos zumbaban como abejas inquietas, saltando de una idea a otra, repasando los juegos del día, las lecciones de la escuela y las formas curiosas de las sombras en el techo. Decidió que luchar contra el insomnio desde la cama era una batalla perdida, así que, con movimientos lentos y perezosos, se deslizó fuera de las sábanas. Sus pies descalzos tocaron la alfombra suave y caminó hacia la ventana. Al descorrer la cortina, sus grandes ojos color avellana se abrieron con asombro. La noche no estaba oscura, estaba viva. El cielo era un lienzo profundo de un azul índigo casi negro, salpicado por millones de estrellas que titilaban con un ritmo hipnótico, como si el universo entero estuviera respirando plácidamente. Pero lo que capturó su atención no fueron las estrellas lejanas, sino algo mucho más cercano. Justo frente a su ventana, flotando a la altura del alféizar, había una nube. No era una nube cualquiera de niebla gris o lluvia fría. Era una nube pequeña, compacta y brillante, que parecía hecha del algodón de azúcar más puro y luminoso que jamás se hubiera hilado. Emitía una luz tenue, cálida y acogedora, un resplandor de perla que invitaba a tocarla. Héctor, impulsado por esa curiosidad innata que define a los exploradores de sueños, abrió la ventana. El aire de la noche era fresco, con olor a jazmín y tierra húmeda, pero la nube emanaba un calor suave. Sin pensarlo dos veces, como si supiera que esa nube había venido exclusivamente por él, Héctor subió al alféizar y extendió un pie. La superficie de la nube no era gaseosa ni inmaterial. Al apoyar su peso, sintió una resistencia esponjosa, increíblemente suave, como pisar sobre una montaña de plumas de ganso envueltas en seda. Con valentía, sacó el otro pie de la seguridad de su habitación y se plantó completamente sobre la nube. En ese instante, la pequeña nave de vapor comenzó a vibrar suavemente, un ronroneo grave y tranquilizador, y lentamente comenzó a ascender. Héctor se sentó en el centro de la nube, cruzando las piernas, sintiéndose más seguro que en su propia cama. La nube se elevó por encima del tejado de su casa, y Héctor vio su jardín desde una perspectiva que solo los pájaros conocen. Vio el roble antiguo que custodiaba la entrada, cuyas hojas susurraban secretos al viento. Vio el camino de piedras que brillaba bajo la luna como un sendero de monedas de plata. La nube continuó subiendo, suave y constante, como una burbuja en un vaso de agua mineral. A medida que ganaban altura, el mundo de abajo se volvía una maqueta silenciosa. Las luces de la ciudad eran ahora luciérnagas estáticas, y los coches, pequeños escarabajos de luz recorriendo venas de asfalto. Héctor respiró hondo. El aire a esta altura era más puro, más limpio, y llenaba sus pulmones de una calma líquida. La nube, su fiel vehículo de esta odisea nocturna, pareció entender que el niño buscaba la paz, y viró suavemente hacia el este, hacia donde la luna llena reinaba soberana. «Vamos a una aventura», susurró Héctor, y su voz no se la llevó el viento, sino que pareció quedar suspendida en el aire, cristalizada. El primer desafío de su viaje se presentó en forma de las corrientes de viento del norte. Eran invisibles, por supuesto, pero Héctor podía ver cómo las estrellas detrás de ellas parecían ondular, como piedras en el fondo de un río rápido. La nube se detuvo un momento, como evaluando el camino. Héctor acarició la superficie algodonosa. «No tengas miedo», dijo, «podemos cruzarlas». Como si respondiera a su aliento, la nube se esponjó, haciéndose más densa y pesada para ganar estabilidad. Entraron en la corriente. Héctor sintió el empuje del viento, una fuerza juguetona que intentaba despeinarlo y girar la nube, pero su nave mágica se mantenía firme,
navegando las olas de aire con la elegancia de un cisne en un lago turbulento. Héctor cerró los ojos y se concentró en el sonido del viento. No era un aullido, sino una melodía. Sonaba como flautas lejanas y violonchelos profundos. Era la música de la atmósfera, una sinfonía que solo se podía escuchar a miles de metros de altura. Escuchando esa música, sintió que sus hombros se relajaban, que la tensión de sus pequeños músculos se disolvía. La corriente los meció, no para despertarlos, sino para arrullarlos, y pronto salieron al otro lado, hacia un mar de tranquilidad absoluta. Delante de ellos se extendía ahora el valle de las constelaciones. Aquí las estrellas no estaban lejos en el infinito, sino que colgaban bajas, grandes y luminosas, como frutas maduras en un huerto celestial. La nube disminuyó la velocidad, permitiendo a Héctor admirar el espectáculo. Pasaron junto a Orión, y Héctor juró ver al cazador guiñarle un ojo brillante. Pasaron cerca de la Osa Mayor, que parecía hecha de diamantes interconectados por hilos de luz dorada. Héctor estiró la mano. Sentía que si se esforzaba un poco más, podría rozar una estrella con la punta de sus dedos. Una pequeña estrella fugaz pasó zumbando cerca de su oreja, dejando una estela de polvo brillante que olía a vainilla y canela. Héctor rió, una risa suave que se mezcló con el polvo estelar. La sensación de maravilla era tan grande que casi olvidaba que el propósito del viaje era dormir, pero la belleza de este lugar no era estimulante de una manera frenética, sino hipnótica. Cada luz pulsante le decía a su cerebro que era hora de descansar, de dejarse llevar. Fue entonces, mientras flotaban entre nebulosas de colores púrpuras y rosas, que Héctor recordó algo importante. Si quieres crear cuentos personalizados con el nombre de tus hijos como este, visita https://sueñosmágicos.revipay.me o envíanos un mensaje de WhatsApp al +591 7166 2458. Esta pausa en su pensamiento fue breve, pero le recordó lo especial que era este momento, una historia creada solo para él y su descanso. La nube siguió avanzando, adentrándose en una zona donde el cielo cambiaba de color, pasando del azul profundo a un violeta suave y aterciopelado. Estaban acercándose al reino de la luna. La luna se veía inmensa, una esfera gigante de luz blanca y cráteres que parecían mares de leche en calma. Héctor notó que no estaban solos. A su alrededor, otras nubes pequeñas flotaban perezosamente, algunas llevando sueños perdidos, otras simplemente descansando. Pero había un guardián, una figura formada por la misma luz de la luna, alta y gentil, se materializó en un pico de una montaña lunar. Era el guardián del sueño. No tenía rostro definido, pero irradiaba una bondad infinita. El guardián levantó una mano y esparció un polvo fino sobre Héctor y su nube. Era arena de sueño. Héctor sintió como los granos invisibles tocaban su piel y su pijama. Cada grano pesaba, pero era un peso agradable, como el de una manta gruesa en una noche de invierno. Sus párpados, que ya estaban pesados, ahora luchaban por mantenerse abiertos. «Bienvenido, viajero», pareció decir una voz en su mente, no con palabras, sino con sensaciones. «Aquí no hay preocupaciones, aquí solo existe el ahora y la paz». La nube de Héctor respondió al guardián girando lentamente, creando una cuna en movimiento. Héctor se recostó completamente. La superficie de la nube se amoldó a la forma de su cuerpo, sosteniendo su cabeza, su espalda, sus piernas, con una perfección que ningún colchón terrestre podría imitar. Miró hacia arriba. El cielo ya no era un lugar para explorar, sino un techo protector. Las estrellas ya no eran destinos, sino veladores nocturnos que vigilaban su descanso. La nube comenzó el viaje de regreso, pero no bajando bruscamente, sino descendiendo en espiral lenta, muy lenta, como una hoja cayendo en un día sin viento. Pasaron de nuevo por el valle de las constelaciones, pero ahora las luces se veían borrosas, suaves manchas de color a través de las pestañas de Héctor. El sonido del viento se había convertido en un susurro rítmico. Shh, shh, shh. Era el universo pidiendo silencio. Héctor sintió que sus extremidades se volvían de plomo, un plomo dulce y relajado. Sus manos descansaban sobre su pecho, subiendo y bajando con cada respiración. Inhala, exhala, inhala, exhala. La nube descendió a través de las capas de la atmósfera. La humedad de las nubes bajas refrescó su frente. Ya no veía el paisaje, ya no buscaba formas en la oscuridad. Solo sentía la suavidad, la calidez, la seguridad. Vio, entre brumas de sueño, el tejado de su casa acercándose. La nube se deslizó a través de la ventana abierta con la delicadeza de un fantasma bondadoso y depositó a Héctor suavemente en su cama. Al tocar su colchón, la nube se disolvió en una niebla fina que cubrió a Héctor como una sábana extra de confort. Héctor se acomodó, hundiendo su mejilla en la almohada, que ahora se sentía tan suave como la nube misma.
El viaje había terminado, pero el sueño apenas comenzaba. Su respiración se hizo profunda, regular, pausada. El tic-tac del reloj ya no era un ruido molesto, sino el latido del corazón de la casa, protegiéndolo. Y así, Héctor, el niño que viajó a las estrellas, cerró los ojos por completo y se dejó llevar al país de los sueños profundos y reparadores, donde las nubes siempre esperan para llevarnos a nuevas aventuras. Si quieres crear cuentos personalizados con el nombre de tus hijos como este, visita https://sueñosmágicos.revipay.me o envíanos un mensaje de WhatsApp al +591 7166 2458. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, mundo.